Amigos televidentes, estamos de retorno a su programa Actualidad Fiscal, Tecnológica y Financiera. Estamos conversando con el licenciado Luis Gómez Nina, quien es experto en temas relacionados con mercado de valores. Licenciado Nina, le decíamos, ¿pueden las empresas de República Dominicana cotizar en bolsas de valores internacionales, específicamente Sí, claro que sí. Las compañías dominicanas que preparan su prospecto de emisión y que cumplen con las regulaciones de las bolsas de valores internacionales, definitivamente pueden participar de ese mercado. A nivel público, es evidente que hemos tenido un gran éxito y eso hay que felicitar a los gobiernos que hemos tenido en los últimos años, en que se han podido colocar, por ejemplo, los bonos soberanos. Es evidente. A las 10 de la mañana comienza la colocación en el mercado primario en Nueva York. Desde aquella crisis del 2003 y que se colocaron los primeros bonos, ¿verdad? Sí. O sea que en este caso el gobierno se financia. Colocó sus primeros instrumentos de deudas internacionales a raíz de esa crisis del 2003 en los mercados internacionales. Sí, pero es importante señalar que para colocar instrumentos financieros de deuda como los bonos soberanos, el país tiene un medidor que es el ENVI, que es el indicador de los mercados emergentes, en que se evalúa lo que se llama el riesgo país, que lo mencionamos en la primera entrevista que tuvimos hace unos meses. Que estaba nuestro amigo Ramón Mato. Ramón Mato, que hizo muchas preguntas interesantes. Básicamente el ENVI es un indicador que mide básicamente el riesgo país de los diferentes países. El riesgo país de nosotros, por ejemplo, es mucho mejor que muchos países de Latinoamérica. Es correcto. Eso indica de que ese riesgo país está relacionado con nivel de inflación, crecimiento, estabilidad macroeconómica, políticas sociales. Tiene que ver mucho con cómo está la política monetaria del país, que excelentemente dirige. Aunque Luis, usted sabe que siempre se le ha criticado al Banco Central de que es el que lleva la política monetaria en República Dominicana, contrario a como lo hacen la mayoría de los países. Sin embargo, Luis, la historia ha demostrado que el hecho de que el Banco Central sea el que tenga el control, por ejemplo, de la tasa de cambio, y ha sido una de las razones por las cuales nuestro país ha estado en los primeros lugares a nivel de crecimiento a nivel internacional. Bien, el tema del rol del Banco Central en nuestra economía se debe al tamaño de nuestra economía y de nuestro país. Hay otros países que tienen, por ejemplo, las cuentas nacionales y los reportes estadísticos de la macroeconomía, de las principales variables, las manejan institutos de estadística y lo demás. Lo que aquí es, por ejemplo, la ONE. Pero por algún aspecto de fortalecimiento institucional, el Banco Central maneja las cuentas nacionales y la publicación de las mismas, y la ley 18302 le da el carácter de la administración monetaria y financiera del país. La Superintendencia de Banco, por ejemplo, es un organismo independiente, pero está adscrito a la Junta Monetaria a través de la ley 183. Es el que tiene la supervisión del mercado del dinero que representan los bancos. Entonces, nosotros como país hemos tenido una evolución. Tú citaste hace un momento el 1953, donde se crea la semilla inicial, por decir algo, de lo que es nuestro mercado de capitales. Luego, en el año 1964, después de lo que sabemos que pasó previo a la Revolución de Abril, prácticamente la ley que creaba ese mercado de valores, que era muy incipiente en ese momento, entonces había dejado sin muchos derechos o sin muchas definiciones a los pequeños inversionistas. Entonces, en 1964 se emite otra ley que en el material que estamos dejando va a estar para referencia del público, en el cual se crea una ley de protección al pequeño inversionista. Todo eso estuvo vigente hasta que en el año 1988, entonces un grupo de empresarios se reúne en torno a la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo y crean el Comité Gestor
de lo que hoy es el mercado de valores. Ese comité gestor... Ese fue en 1988. En 1988. Entonces, la primera ley ya que le da algún carácter de mercado de valores, porque se crea la Bolsa de Valores de Santo Domingo primero, en torno a la Cámara de Comercio y Producción, donde el señor Felipe Aufán fue uno de sus presidentes fundadores. Y la Bolsa de Valores contrata al señor Robert Bishop, que estaba retirado de la NYSE, o sea, la Bolsa de Valores de Nueva York, como asesor externo. Y yo tuve el privilegio de ser invitado como CPA a un panel que se celebró en UNIBE, que promovió el señor Robert Bishop. Y habían banqueros reconocidos, habían personas de la propia Bolsa de Valores. Ahí dentro del comité gestor está, por ejemplo, nombres y figuras muy reconocidas como Rosendo Álvarez III, Frederic Manzadé, Ramón Mena, y un grupo de personas que tenían mucho talento, eran economistas, tenían mucho dominio y tenían la experiencia de haber visto el mercado de capitales en otros países. Ese comité gestor hace que se crea la base de crear la Bolsa de Valores con la asesoría del señor Robert Bishop, que con su experiencia logró que luego en el año 2000 se emitiera la ley 1900, que fue una ley ya mucho más institucional, que crea entonces ya el mercado de valores formal y se crea ahí la Superintendencia de Valores, que tenía la sigla SIV. Y luego la nueva ley, la ley 249-17, que se enmarca más en la normativa internacional del IOSCO, que es un organismo internacional que maneja todos los mercados de valores mundiales, tiene unos estándares. Es como decir, es como la ONU de los mercados de valores. Entonces, basado en los lineamientos internacionales, la banca con Basilea 1, 2 y 3, y lo demás, el IOSCO representa lo que Basilea representa para la banca, representa el IOSCO para el mercado de capitales. Entonces ahí nace la ley 249-17, que viene a darle más definición al propio mercado de valores. Que con esa ley, Luis, se deroga el famoso secreto bancario. Exacto. Que tenía tanto los sectores financieros a través de la ley 183-02. Exacto. Y entonces los mercados de valores a través de la ley 249-17. Luis, exactamente. ¿Actualmente existe alguna empresa dominicana que cotice en los mercados de valores internacionales? Porque sabemos que usted formó parte de lo que fue Tricón, que ha sido la única empresa dominicana que usted, netamente dominicana, que ha cotizado en los mercados de valores. Bien, yo estuve transitoriamente en la etapa donde justamente se hizo la colocación primaria de Tricón en Nueva York, aunque yo no estuve involucrado directamente en todo el proceso en el trabajo, pero sí reconozco que fue un paso trascendental en que una empresa dominicana lograra ser listada, o sea, un listed company, como se dice en inglés, fuera listada y que pasara todos los requisitos de la Securities and Exchange Commission en los Estados Unidos. Era mucho para el país. Se puede decir que con el talento gerencial y de gobierno corporativo que tenía el Grupo Financiero Nacional en su oportunidad, logró que Telepuerto San Isidro, que era la compañía, el nombre de la razón social, que el nombre comercial era Tricón, pero cuando iba a la compañía era Telepuerto San Isidro. Hay que reconocer que fue un paso trascendental que invitaba a que otras empresas hicieran lo mismo, aunque no muchas empresas posteriormente se contagiaron de ello. No, y de todas formas, Luis, ese proceso de lo que es la inscripción y cotización de bolsa de valores de la empresa Tricón lo lideró un amigo suyo y nuestro, que es el colega y licenciado Marco Troncoso, y nos explicó más o menos cuáles fueron todos los mecanismos que se utilizaron para que finalmente fuera aceptada la empresa Tricón
para cotizar en el mercado de valores, que luego, a raíz de una situación, diríamos, económica, que pasó al Grupo Financiero Nacional, fue transferida a unos inversionistas mexicanos, quienes finalmente luego vendieron a Orange. A Orange, y hoy es Altiz. Y hoy es Altiz. Excelente. ¿Y actualmente hay alguna empresa, según su conocimiento, dominicana que cotiza en los mercados de valores? ¿O Etricon se ha quedado como líder y única empresa? Debemos hablar quizá, antes de contestarte esa pregunta, de cómo está integrado entonces nuestro mercado de valores en la República Dominicana. Perfecto. El mercado de valores, la misma ley desde la 1900 y la 249/17, que establece, vamos a decir, como un plantón inicial a la superintendencia del mercado de valores. Antes era, en la ley 1900 se hablaba de SIV, ahora SIMV. Se le quiso dar más carácter de mercado de valores. Okay. Porque decir superintendencia de valores, pero resulta que un instrumento financiero que comercializa un banco también es un valor. Entonces, cuando usted dice mercado de valores, ya lo está diferenciando. Y en algunos países se le suele llamar más mercado de capitales. Pero es cuestión de semántica. Vamos a decir entonces, ¿quiénes son los participantes del mercado de valores? Es interesante. Está la superintendencia, que es el órgano regulador. Está la bolsa de valores para que se hagan las transacciones llamadas de mostrador, porque hay otras transacciones que son de plataformas electrónicas que se llaman las transacciones OTC, que están disponibles en las estadísticas de la Superintendencia del Mercado de Valores, en el cual usted ve que de un puesto de bolsa a otro hacen transacciones significativas que le llaman over the counter, que son las OTC, que se transa mucho más flujo de capitales en OTC que en el mercado de la bolsa de valores, que es lo que llamamos el mercado bursátil. Entonces, los participantes del mercado, después de definir que hay un órgano regulador, que es la Superintendencia del Mercado de Valores, y una bolsa de valores que es donde se comercializan los instrumentos financieros. Tú hablaste de que a viva voz, en Wall Street se tenía que a veces con megáfono y esas cosas publicar las cosas. En los mercados, la comercialización de acciones. En YouTube hay una serie, Luis, que se llama Gigante de la Industria, que trata sobre la historia de esos grandes empresarios en los Estados Unidos, y sobre todo hay, creo que en el capítulo 2, un episodio donde el primer empresario de los Estados Unidos, que se llama Cornelius Vanderbilt, que fue el que desarrolló el mercado de ferrocarriles, fue engañado por otros inversionistas que también tenían una empresa de ferrocarriles, y fue a través de ventas de acciones en un mercado de over the counter, como usted dice. Sí, que al no estar, no es que no está regulado, sino que si un participante del mercado, por ejemplo, recibe que alguien quiere un bono del Ministerio de Hacienda que venza, por decir algo, en el 2035 y que no pague más de una tasa de interés determinada, entonces puede ser que cuando un cliente va a un puesto de bolsa, que es uno de los participantes del mercado, ese puesto de bolsa no lo tenga. Entonces, ¿qué hace? Que como tienen una plataforma entre ellos, puede decir quién lo tiene, entonces sin tener que llamar a nadie, por la plataforma electrónica se enteran. Entonces le dicen a alguien, véndeme ese bono porque un cliente mío me lo está demandando. Entonces esa operación se hace como una operación de internet banking, por decirlo así, tan simple como eso. No pasó por ningún intermediario, sino que pasa de un participante del mercado a otro participante. O sea, de un puesto de bolsa pasa a otro puesto de bolsa por una plataforma electrónica. Entonces, esas operaciones son over the counter porque no pasaron por la bolsa de valores. Excelente. Luis, también hay terminologías que se utilizan en el mercado de valores, como instrumentos de renta fija, renta variable, instrumento de deuda, instrumento de capital. Pero también queremos que usted nos trate el empuje que ha tenido el mercado de valores en los últimos años, a partir de que en el 2019 el Grupo Rica
creó un fideicomiso y puso a disposición del mercado lo que son esas acciones del fideicomiso. Volvemos ahora, amigo televidente.